Muy buenas tardes. Le damos a todos una cordial bienvenida a la charla Tráfico no humano, Brand Safety y Transparencia, jornada organizada por el Centro de Desarrollo Gerencial UNegocios del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Sean todos muy bienvenidos. Saludamos al equipo de UNegocios que nos acompaña esta tarde. Germán Arrate, director del Centro de Desarrollo Gerencial UNegocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. A Ángela Núñez, subdirectora de Educación Ejecutiva, y a Carolina Quinteros, jefa de Marketing y Comunicaciones. Gracias por estar hoy con nosotros. También le damos la más cordial bienvenida a nuestros charlistas, Serge de Oliveira, director académico del Diplomado en Marketing Digital and Business de nuestro Centro UNegocios. Es ganador del Marketing Best, Mejor Profesional de Marketing Digital 2016. Cuenta con una amplia experiencia en el rubro de la comunicación digital. Se ha desempeñado en empresas vinculadas a servicios y comunidad online. En la actualidad, trabaja como jefe de marketing online de Entel. También saludamos a Rodrigo Saavedra, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de las comunicaciones off y online. Hoy es gerente general de IAB Chile, organización industrial que empodera los medios de comunicación y la industria del marketing a prosperar en la economía digital. Es director del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, CONAR, y en su experiencia profesional ha estado siempre ligado a la industria de las comunicaciones. Por último, también le damos la bienvenida a Carlos Cazorla, especialista en soportes digitales, marketing digital y nuevas tendencias. Su especialidad es la estrategia digital, medios interactivos, social media, optimización web, análisis. Actualmente es director de Omnicom Media Group Chile. Los invitamos a seguir en nuestras redes sociales e interactuar utilizando nuestro hashtag eventosunegocios y a etiquetarnos con @unegocios en nuestras plataformas Twitter, Facebook e Instagram. Para comenzar, dirigirá a ustedes unas palabras de apertura Germán Arrate, director del Centro de Desarrollo Gerencial UNegocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Germán, adelante, por favor. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, buenas tardes. Buenas noches. Hay varios que tienen clase aquí más rato, ¿no? ¿Sí? Están súper animados. Bueno, aquí los van a animar nuestros invitados. Bueno, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y saludar especialmente al equipo de UNegocios que organizó esta charla de fraude en publicidad digital, que se enmarca dentro del ciclo de charlas que hemos venido realizando como Centro de Desarrollo Gerencial UNegocios durante todo este año. Bueno, parte importante de quienes nos acompañan hoy pertenece a nuestra comunidad de alumnos y exalumnos, además de algunos invitados que buscan fortalecer sus conocimientos y crecer dentro de las organizaciones dentro de las cuales se encuentran trabajando. Nosotros como Universidad de Chile tenemos un tremendo desafío y nuestra misión es ser un aporte para el desarrollo de las personas y del país, pues desde siempre hemos estado en la búsqueda de tener un rol activo para agregar valor y apoyar a nuestra sociedad en el largo plazo. En este contexto, tanto nuestra área de diplomados para personas como el área de soluciones corporativas se encuentra desarrollando este tipo de actividades como parte de nuestro afán de entregar formación y capacitación aplicada de excelencia. Bueno, es por ello que tengo el gusto de presentar al profesor Serge de Oliveira, director del Diploma en Marketing Digital and Business de nuestro Centro de Desarrollo Gerencial UNegocios. Serge también invitó al día de hoy a los expertos Rodrigo Saavedra y Carlos Cazorla, quienes se dieron el tiempo para salir de sus labores cotidianas y venir a hablar de la actual realidad del marketing, los soportes digitales, las nuevas tendencias, la optimización web, la economía digital y sus riesgos, entre otras materias. Bueno, finalmente quiero a través de esta charla invitarlos a repensar el cómo estamos haciendo las cosas en marketing y de esta manera seguir impulsando el crecimiento de cada uno de ustedes, nuestra comunidad de alumnos y exalumnos de negocios. Muchas gracias por estar con nosotros.
Agradecemos a Germán por sus palabras. A continuación, invitamos a nuestros expositores a iniciar la jornada denominada Tráfico no humano, Brand, Safety y Transparencia. Adelante, por favor. Hola, hola, muy buenas tardes. Veo varias caras conocidas, algunos alumnos que me tienen que presentar trabajo después, de hecho, así que espero que esté todo listo ya. Bueno, hoy día, como bien decía Germán, es una charla dedicada al fraude en la publicidad digital y me imagino si tenemos una audiencia tan llena hoy día en este salón que genera interés el fraude en la publicidad digital. ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes hoy están corriendo algún tipo de campaña digital? Levanten la mano, por favor. ¿Se han preguntado si todos los clics y las impresiones que están midiendo de su campaña son efectivamente clics e impresiones reales? ¿Son humanos? ¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿Sí? Ya. Hoy día es una preocupación importante por parte de la industria del marketing digital. ¿Y por qué es tan relevante? Sin ir más lejos, la IAB hace un par de años atrás mostraba las primeras cifras con respecto al fraude en la publicidad digital y hablaba de más del 50% del tráfico no humano. O sea, tráfico que básicamente es generado por máquinas y por lo tanto no son usuarios reales los que están del otro lado de la pantalla. ¿Ah? Y por lo mismo, es importante si estamos en un contexto donde el marketing digital es el único medio dentro del mix de medios que sigue creciendo a 2 dígitos en términos de inversión, que nos empecemos a cuestionar que también estamos hoy día invirtiendo nuestro presupuesto en todas las acciones de marketing digital que estamos generando. Y por lo mismo es que trajimos justamente a Rodrigo Saavedra y Carlos Cazorla. Rodrigo Saavedra en representación justamente de la entidad gremial que es IAB Chile, que es una agrupación gremial que agrupa las agencias, pero también los principales medios digitales. Acá en Chile es una asociación a nivel internacional, por lo tanto tiene mucha información que compartir con nosotros, justamente para que nos den la visión que tiene justamente el gremio con respecto a esas prácticas. Y justamente también Carlos Cazorla, que viene del lado más bien de las agencias de medios, que son las que tienen que dar la cara, digamos, cuando el cliente empieza a preocuparse por ese tráfico no humano y ese fraude en la publicidad digital, para que nos comente justamente algunas prácticas, algunas herramientas que hoy día se están utilizando justamente para contrarrestar, digamos, esas malas prácticas. Entonces, sin quitarle más tiempo, invito entonces a subir acá al escenario don Rodrigo Saavedra para que le pueda contar justamente acerca del fraude en la publicidad digital. Rodrigo, por favor. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Me escuchan bien o no? Sí. No hay ningún escenario al que subir, pero bueno, en fin. ¿Aquí está? No, tranquilo, está muy bien. Oye, sí, yo también veo varias caras conocidas, algunos exalumnos. ¿Hay alumnos nuevos míos hoy día acá? Que partíamos hoy día un ciclo, ni uno. Ah, no, sí, está perfecto. Esto entraba a la prueba. Quiero pedirles algo, probablemente no todos se conocen, me gustaría que tuvieran una charla de 1 minuto con su compañero de al lado, de ambos lados, básicamente que se cuenten muy rápido qué es lo que hacen, en qué trabajan y ojalá puedan intercambiar una tarjeta si es que la tienen. ¿Ok? A partir de 1, 2, 3, ahora. Ya se está armando mucho lo... Ahí. Súbete con el tiempo, ya te digo.
Muy bien. Bueno, parece que no hay falta de energía, estimado profesor, ¿ah? Hay sobra de energía hoy día. Está muy bien. ¿Estamos o no? ¿Estamos listos? ¿Sí? Bien. Ya, esto nos sirve para animarnos un poquitito también para saber quiénes son las personas que están a nuestro alrededor. Es importante saber cuál es la fuente, por así decirlo, de la información que nosotros recibimos. Y cuando nos dicen quiénes son, bueno, nosotros nos enteramos más. Completamos un contexto que a veces está un poco incompleto, sobre todo cuando hay falta de información. Quiero agradecer a esta facultad por la invitación. Estoy muy contento siempre de participar en la Facultad de Economía y Negocio. Y estoy muy contento por abordar un tema que nosotros, desde la IAB, que es la organización que yo represento, hemos abordado gremialmente hace ya un tiempo. Cuando digo hace un tiempo, no solo es constatar cifras o miedos, por así, sino que también trabajar activamente en la solución de esos problemas. Yo creo que esto tiene una fase negativa en términos de, por ejemplo, venir y haber tanto interés en una charla cuyo nombre parte con fraude, pero esas son las puertas finalmente para, o ahí están las puertas para que finalmente nosotros podamos trabajar también en la solución del problema. ¿Bien? Ok, ¿ustedes pagarían por un aviso como este o no? Yo creo que no. Sin embargo, hay muchos de estos. O por este, que no es tan malo como el anterior, pero la verdad sea dicha, también es bastante incompleta respecto de su viewability, de su visibilidad. Creo que tampoco pagaríamos por esto. Sin embargo, igual, muchos de los que ustedes están trabajando, levantando campañas, corriendo campañas en digital o corriendo campañas en offline, al final del día terminamos pagando por estas cosas. Porque, por ejemplo, en televisión nos pasa bien continuamente, ¿o no? Sí, porque está ese televisor encendido, está ese punto de rating constatado. Sin embargo, ahí no hay nadie mirando. Entonces, tenemos que también tener muy claro cuáles son las oportunidades, no solo en digital, al que le exigimos mucho, porque tiene, por supuesto, elementos técnicos que permiten que nosotros demos algunas respuestas, como también al offline, respecto de efectivamente cuánta de la publicidad por la que yo estoy pagando es efectivamente vista por la audiencia que yo he seleccionado. Es un tema bien importante y que en definitiva significa un nuevo desafío industrial. Y uno dice, bueno, pero este es un desafío que aparece hoy día o aparece hace algunos años. Pues bien, tiene dos dimensiones. Uno tiene que ver con visibilidad, en términos de desafío, y otro tiene que ver efectivamente con el combate al fraude. Son dos aspectos totalmente distintos, pero para un mismo problema. Porque hoy día lo que nosotros vemos es que esto no es un problema nuevo. De hecho, saludo a Google, hoy día cumple 19 años, ahí está su primera skin de buscador. Es un problema tan viejo, digamos, como la génesis del Internet, tan viejo como la génesis de los primeros buscadores y de también la primera publicidad interactiva. Finalmente, lo que tenemos hoy día es un desafío que mucho tiene que ver con la cantidad de plata que se está invirtiendo, más que con que haya más fraude o que haya más tendencias, entre comillas, malignas o maliciosas dentro de Internet. Si nosotros vemos que esto es para Chile, que la inversión al año 2016 está estimada en algo así como 180 millones de dólares, lo que nosotros sabemos es que al año 2020 o 2025, esa es una proyección bastante a la baja, construida por eMarketer, al 2020 esto debería llegar a cerca de 240 millones de dólares. Evidentemente lo que vemos acá es un mundo de oportunidades para finalmente aquellos que cometen fraude. También es un mundo de desafío para las marcas como ustedes o para las empresas de publicidad o agencias que están invirtiendo en medios digitales en términos de efectivamente cómo nosotros vamos a poder mostrar, acreditar que finalmente esas piezas publicitarias fueron vistas por los segmentos, audiencias que nosotros hemos seleccionado. Entonces, ¿por qué es tan urgente solucionarlo? Porque se estima que en el ámbito del fraude, cerca de 50 billones de dólares van a ser gastados
o mal gastados de aquí al año 2025. Yo sé que ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo funciona esto el fraude? Ya lo vamos a ver. Pero estamos hablando de una cantidad de plata que es bastante importante, ¿ah? Y que representa finalmente la inversión publicitaria digital total de todos los países de la región LATAM por un par de años. O sea, estamos hablando de mucha plata. Ok, hablemos de fraude. ¿Alguien tiene alguna idea respecto de qué significa cuando decimos fraude? ¿Nada? Sí, pero y en digital. Es una estafa, sí. O sea, hay una actitud maliciosa, hay dolo. ¿Pero cómo? IAB, en un estudio mundial, validó una cifra de cerca de 36 puntos del total del tráfico de Internet que corresponde a tráfico no humano. 36%. Ok, ¿qué significa tráfico? En este caso dice inválido. Cuando nosotros decimos inválido es no humano, no necesariamente fraudulento. Corresponde a tráfico fraudulento, por un lado, y también a tráfico inválido, pero que no tiene orígenes maliciosos. Por ejemplo, Google. Google es un motor de búsqueda. Ocupa pequeños bots, pequeños programas, spiders, que básicamente lo que hacen es indexar el contenido que registran en la web, en toda la Internet. Eso significa que tenemos muchos pequeños programitas viajando por lo más profundo de la red y que cada vez que impacta con un sitio que lo encuentra y que indexa su contenido, aparece una impresión servida en esas piezas publicitarias que están exhibidas en ese sitio. ¿Usted pagaría por una publicidad que le estamos exhibiendo a un robot? Es como lo mismo que vimos al principio, ¿no? No pagaríamos por eso. Ahora, también tenemos tráfico que se genera de manera maliciosa y que lo que busca es que usted, si va a gastar 100, gaste 150, o que más bien servamos la mitad de la publicidad contratada y la otra mitad la construimos artificialmente a través de esto, por ejemplo. Вот эта компания занимается продвижением в чате. Смотрите, сколько у них телефонов есть, аккаунтов в чате, все управляется с единой системой. Они фолловят разные аккаунты, оставляют комментарии и говорят, что здесь очень малая часть, у них есть место, где около 10 тысяч. ¿Sabes lo que es esto? Esto se llama granja de clics. Siempre que nos hablan de las granjas de clics o de las granjas de bots, nos parece como ciencia ficción. Esto está muy lejos de la ciencia ficción, está bien cerca de lo que finalmente haría una empresa con malos fines y que lo que busca es defraudar o estafar a sus clientes o al público. Esta particularmente era una generadora de likes. Entonces, estupendo, yo puedo vender. ¿Cuántos likes necesitas para tu campaña? ¿200? ¿300? Te los sirvo en un minuto. Tú pagas la tarifa, 1.000 pesos por like. 300.000 pesos en un segundo. ¿A quién se los roban? Al cliente. Eso es fraude. Pero ese no es el único problema que hay. Granjas de clics, bots, de los buenos y de los malos. También hay bots que básicamente están diseñados para generar una enorme cantidad de impresiones sobre una campaña específica. El año pasado, revisando algunas campañas que estábamos viendo con un medio que colabora con nosotros en el IAB, vimos que una campaña propia de ellos mismos se sirvieron 200.000 impresiones en 2 segundos. 200.000 impresiones en 2 segundos. Básicamente 200.000 personas impactaron ese aviso al mismo tiempo, la misma pieza, en distintos, en una red, digamos, de sitios diferentes. Aparentemente eso es fraude, ¿no? Bueno, luego tenemos los spiders, tenemos ladrones de contenido, ad stacking. Vamos a verlo después un poquito en detalle para que ustedes sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de fraude y por qué es tan importante desde la IAB y obviamente desde todas las compañías que están trabajando hoy día en la industria de la publicidad hacer frente y combate directo a este tipo de... Esto no es una anomalía, esto es directamente un delito, digamos.
Por ejemplo, ad stacking, apilamiento de banners. Uno entra a un sitio, de esos sitios que a veces no son del todo transparentes, y ve cómo se sirve una publicidad y inmediatamente se van sirviendo un montón de otras piezas de display encima. Y se hace un apilamiento y básicamente a una impresión se sirven muchas campañas. Sin embargo, es obvio de que no tienen oportunidad de ser vistas, porque ni siquiera son vistas. Esto es una chanchada. Luego, pixel stuffing. Esto es básicamente hacer como que una pieza de display del tamaño que debería tener, digamos, por ejemplo, todo el footer de en este caso, en este medio de comunicación, simplemente se reduce al tamaño de un píxel. Por lo tanto, no hay ninguna oportunidad que sea vista. La posibilidad de quintuplicar mi inventario es facilísimo porque puedo servir esa misma pieza de gran tamaño 40 veces o 50 veces o 100 veces en una misma exhibición y yo no me doy cuenta como cliente porque no tengo demasiado control de lo que está sirviendo el Shady Times. Sí debería tener mucho control respecto de dónde estoy haciendo mi inversión y si efectivamente en la planificación que nosotros hacemos, siempre hay un espacio donde hay un long tail, digamos, de medios que nosotros no tenemos muy claro, bueno, es súper relevante empezar a interesarse respecto de dónde están siendo exhibidas nuestras piezas y cómo están aportando al total de la campaña en términos de la cantidad de impresiones que se sirven. Este es un clásico sobre todo para mobile, que es el efecto del dedo gordo, digamos. Es decir, que se exhibe una pieza, pero la verdad es que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de levantarla porque uno, la posición de la cruz es demasiado chica. Ahora, en este caso, es básicamente al revés, digamos, que es que siempre se va a exhibir la pieza porque no hay manera de no tocarla, que es el efecto de... Esto es increíble también. O por ejemplo esto, cuando el despliegue de la página de un medio en específico no se exhibe completamente y por lo tanto solamente la mitad del medio es exhibido y queda una parte importante fuera de página en donde se sirven un montón de campañas al mismo tiempo. Que entonces da lo mismo porque no hay ningún, por así decirlo, esfuerzo de ubicar esa publicidad contextualmente en un espacio en donde sea beneficioso para la marca y que cumpla con los objetivos de marketing. Es decir, se exhiben un montón de piezas que están agrupadas como sea, pero que además finalmente, en este caso, el lector de un medio o la audiencia de un canal de televisión no logra verlos porque está fuera de la página. Estos son algunas de las trucos, de las trampas, de la, yo diría como de la técnica del fraude y que básicamente se da en ecosistemas que están menos controlados. Acá tenemos en esta audiencia managers de medios de comunicación importantes. No voy a decir dónde. Es obvio que aquellos medios de comunicación que tienen contenido premium, que están desarrollando estrategias por mejorar continuamente los procesos de delivery de sus contenidos y de despliegue, digamos, multiplataforma, son extremadamente cuidadosos con esto. Básicamente porque ahí está su fuente de ingresos y porque saben que están siendo súper controlados. Sin embargo, tenemos una enorme red de sitios que, por ejemplo, roban el contenido directamente, pero sin ningún problema, digamos. O sea, no tienen ni un complejo, digamos. Acá en Chile hay muchísimo, ese es un problema que sí tenemos en esta industria, en donde sin complejos le roban el contenido, por ejemplo, al CDF completo, levantan un sitio paralelo y solo venden publicidad. Acreditan un tráfico, ese tráfico es detectado en términos cuantitativos y en términos cualitativos por las distintas redes, digamos, de comercialización y por lo tanto dicen, ok, esto es relevante, voy a poner publicidad ahí. Sin embargo, termina un avisador colocando un aviso en un sitio fraudulento que roba el 100% de su contenido. Quizás ese avisador no quiere estar ahí y preferiría estar en el CDF.
pero a veces tenemos poco control. Como avisadores, como agencia, incluso los mismos medios a veces tienen poco control de quién les roba su contenido. Entonces, no hemos hecho todo el ejercicio, por así decirlo, muscular necesario para poder poner atajo y hacer control respecto de los distintos y siempre sofisticados mecanismos de fraude. Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene este problema? El tráfico inválido, y en este caso fraudulento, obviamente genera problemas en ambos lados de la mesa. En el sell side y en el buy side, porque es obvio, digamos, que aquellas empresas que están comprando medios tienen gasto publicitario desperdiciado, menos ROI, obviamente falta de transparencia respecto del desempeño de sus iniciativas de marketing, y obviamente se pierde la oportunidad para que los anuncios, digamos, tengan un impacto que sea relevante. Por otro lado, desde la perspectiva de los vendedores, se genera una falta de confianza respecto del ecosistema total, se daña la relación con los compradores de medios, es obvio. Si CDF tiene una tarifa y yo puedo comprar básicamente el mismo contenido a 1/10 de esa tarifa, se produce un problema, porque hay un problema de precio, se va construyendo un problema de precio. Y por último, es obvio, digamos, de que se produce también, y esto es lo que más le duele al mundo de los medios, una pérdida de ingresos porque su contenido de alguna manera es mal ocupado con fines delictivos. Bien, esa es una dimensión del problema. Probablemente es la dimensión del problema que los trajo acá. Fraude, genial, vamos a ver lo que se trata de fraude. Hay otro problema que tiene que ver con visibilidad. Y es, supongamos, un ecosistema sano, ¿no? En donde el fraude no existe, por así decirlo. Y donde también tenemos un problema, porque no necesariamente todas aquellas piezas que nosotros exhibimos en los distintos canales son necesariamente vistas por nuestra audiencia. Este es un problema no solo de digital, esto es un problema de la radio, esto es un problema de televisión, esto es un problema de la prensa, un problema de las revistas. Sin embargo, no hay ninguna posibilidad de exigirle a esa industria de medios que pueda de alguna manera mostrar las tasas de eficiencia en términos de visibilidad, porque no hay manera de hacerlo, no hay una manera técnica de, a menos que sea una encuesta de recordación, de ir a pedirle información a alguien respecto de qué publicidad vio o qué no. Sin embargo, en digital nosotros siempre tenemos la oportunidad de pedirle muchas más cosas, porque es una industria nueva, ya vimos, 19 años, Google, y porque además siempre estuvo sobreprometido, por así decirlo, de que en digital uno es capaz de medir todo. Bueno, probablemente quizás ahí partieron los errores, pero esto se está transformando en un problema industrial relevante no solo en Chile, sino que a nivel mundial. Esto es parte de la discusión industrial de la industria de marketing digital en todo el mundo. Probablemente ustedes han visto en noticias más bien especializadas toda la conversación que ha hecho P&G en relación a la calidad de la publicidad que está comprando, cómo afecta Programmatic, que básicamente es... ¿Programmatic? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Básicamente es un sistema automatizado de compra de medios que lo que usa es data para poder, de alguna manera, determinar medios, segmentos a los que se está atacando. Después Carlos podría hacer una breve intro ahí. ¿Bien? Entonces, visibilidad, cuánto de mi publicidad realmente está siendo vista, se transforma en un tema. Hay un dicho súper antiguo en la industria del marketing que dice el 50% de la publicidad sirve y el otro 50% de la publicidad no sirve. Viejo. Acá probablemente nos vamos a encontrar más o menos con lo mismo y tiene que ver con eso, con cuánto se ve. ¿Bien? Entonces nosotros sabemos que por este aviso no pagaríamos, ¿no es cierto? Bueno, el estándar en el mundo de visibilidad para desktop en los avisos o anuncios de display es más o menos esta. Cuando digo más o menos esta porque me da lata leer los porcentajes. Pero veamos el caso de Estados Unidos, tiene un 48%, que es el benchmark, ¿no? Un 48% de visibilidad en las piezas de display. Eso quiere decir que hay un 52% de piezas que no se ven, que no las ve nadie. Razones,
porque no se ve nadie, algunas de ustedes las conocen, otras no. Por ejemplo, primero hay un estándar para decir cuándo una pieza está vista o cuándo no. Y básicamente ese estándar es que se vea un porcentaje de la pieza por una cantidad de segundos para que pueda contarse como una expresión válida vista por un ser humano. ¿Bien? Esa cantidad de segundos son 2 y ese porcentaje de la pieza es un 30%. Eso es un estándar internacional generado por la IAB y bien. En el caso de video son el mismo porcentaje de visibilidad de la pieza, pero tiene que estar 2 segundos, al menos. Tengo que estar impactado por ese video al menos 2 segundos. Por eso el skip ad de YouTube está a los 3. Porque con eso ya me aseguro que tenga cierta visibilidad. ¿Bien? En el caso de autoplay hay que esperar 6 segundos y luego contabilizar 2. Hay una confusión todavía en esta industria respecto de las métricas de video. Hay una gran confusión, hay mucha gente que piensa que visibilidad significa que se vio la pieza publicitaria completa. Eso no es así, ni de cerca. Y cuando la gente dice, a mí lo que me interesa es el complete view, digamos, o sea, que se vea completamente video, eso cuesta carísimo. Ok, pero esto es más o menos el estándar, ¿no? Y en video obviamente es un poco más bajo por lo que les estaba comentando recién. Si esa pieza no es súper atractiva, lo más probable es que nosotros la abandonemos. Si, por ejemplo, pensamos hoy día cómo está construido un tráiler de película, básicamente lo que nosotros vemos es que pasa casi todo en 2 o 3 segundos. Luego te cuentan la historia, no sé, el detalle, no sé qué. Pero el impacto tiene que estar a 2 o 3 segundos porque si no la gente lo abandona. Esto es básicamente ustedes. Ustedes lo abandonan. Todos nosotros nos comportamos así. Por lo tanto, se hace mucho más complejo poder determinar quién efectivamente ve o no ve una publicidad. Se hace súper complejo para aquellos que son avisadores, porque básicamente no sé si tiene mucho sentido poner mi plata en algo que no estoy tan seguro que lo vayan a ver, y se hace mucho más complejo también para los medios, porque tienen que mejorar la entrega y la performance de la publicidad dentro de su sitio, de manera de poder obtener esos revenues que están esperando. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa visibilidad? En general, estándar en el mundo ocupan la palabra viewability. Estamos en Chile. Pero estas son las cosas que debemos considerar. Cuando hablamos de un estándar de viewability, tiene estos 5 elementos. Seguridad de la marca, es decir, que mi publicidad sea exhibida en un contexto seguro para la marca. Creo que vamos a ver 2 cositas ahí. ¿A qué me refiero cuando no está exhibida en términos de un contexto seguro para la marca? Luego, obviamente, despejar todo aquel tráfico que nos parezca fraudulento o que tenga orígenes no claros. Luego, obviamente, que tenga coherencia geográfica y de categoría. Por ejemplo, esto pasa mucho en el cable. Esta publicidad solo es válida para Argentina. Ya, pero nosotros estamos en Santiago de Chile. Yo la veo y no pasa nada. No conozco ni el producto. No conozco la marca. Que sea visible. Hay sitios noticiosos que tienen 5 scrolls. Cuando yo llego al sitio, se marca una impresión. Sin embargo, el banner que está allá abajo no voy a pasar ni de cerca. Nunca lo voy a ver. Pero es una impresión servida y por lo tanto es una impresión facturada y va a tener que ser una impresión pagada. A menos que nosotros empecemos a pensar en viewability como un estándar también de comercialización y entendimiento del ecosistema digital. Y por último, y esto es obvio, digamos de que la audiencia esté en target. Uno dice, sí, es súper obvio. ¿Es súper obvio? No sé. ¿Qué significa brand safety? Por ejemplo, al menos 3 muertos al encallar un crucero de lujo con más de 4.000 personas en Italia. Semana del crucero. ¿Será muy sano esto? Aparentemente no. No sé si me colabora mucho. Cuando me refería a que sea in target, es completamente in target. O sea, Choco Crispies, en eso, la verdad es que creo que no va tampoco. Y esto es no solo el que diga, ya, bueno, se equivocaron cuando planificaron. No, es que estas cosas hacen daño a la marca. Porque objetivamente podría darse un cruce en donde haya un impacto que
que no es positivo. O sea, que tu marca termina asociada a una tragedia donde muere calcinado un niño de 3 años. O sea, un gerente de marketing, por mucho que el CPM haya sido barato, no sé si estaría tan contento. Considerando que Excelsior, además, no es un medio que nosotros podamos decir, oye, este es un medio seguro. Pero acá no se pusieron los filtros ni se hicieron las correcciones suficientes en una plataforma programática para que mi marca sea exhibida en un contexto que a mí me parezca pertinente. Esto ya es la locura. Este es un sitio en México que se llama tiene un nombre, apestan.com, que es reclamos.cl, acá en Chile. Despegar, una mugre. Bien, ahí está despegar. Son consideraciones muy simples. La verdad es que desde la técnica hay muchas posibilidades de hacer las correcciones para que esto no suceda. Sin embargo, acá tienen que haber muchos profesionales activos en términos de hacer las peticiones correctas, exigir la información correcta y también vincularse con aquellas empresas que hacen esto bien. Hay muchas empresas que lo hacen bien. Las centrales de medios en general son súper cuidadosas con esto. Sin embargo, a veces hay algunas que no. Entonces nosotros cuando hablamos de brand safety siempre decimos, ok, pero a veces quizá lo que es bueno para una marca no es bueno para otra, o lo que es malo para una marca no necesariamente es malo para la otra. Y estamos de acuerdo en eso. Quizá, por eso acá hay un límite, digamos. Uno dice, ok, contenido ilegal, fraude, odio racial, que probablemente sean como las cosas, pornografía, incluso la pornografía pasa de un lado para acá. Acá es como decir, no, mi marca no debería estar nunca ahí. O sea, si vendo preservativo, quizá mi marca sí debe estar ahí, o sea, no es tan malo, digamos, ¿no? Sin embargo, hoy día, y esto por un fenómeno que además nosotros ya conocemos, todo se ha ido relativizando. El tema de las fake news es un tema, porque básicamente aparecemos a veces también en medios que están lanzando contenido que es falso. Esto, bueno, pasó hace un tiempo atrás, digamos, pero es obvio que de último momento Enrique Peña Nieto sufrió un atentado al cartel de Sinaloa. Esto nunca pasó. Nunca pasó. Hay un contenido y hay una publicidad, nuevamente Despegar, están muy afinados en su plataforma programática. ¿Ok? Entonces son estos pequeños detalles que finalmente empujan organizaciones como la IAB de manera de poder tener relativamente ordenado, con un estándar, digamos, de calidad en toda la cadena de distribución publicitaria, para que los dos lados de la mesa puedan participar con, yo diría, condiciones claras y mecanismos transparentes de información. El tema de los fake news es I importante. was Vamos a un going pequeño down videito my muy cortito. Facebook timeline, Yeah. and it said snakes have legs. No. Yeah. I gotta go tell everybody. Yeah, you go tell everybody, man, because it's true. Mm-hmm. Mm-hmm. Whoa, are you a snake? Yeah, man, I'm a snake. I heard that you have legs, man. That's some dumb shit. Did you get this information from a reputable news source? Yes, it was called the Daily Testicle. The Daily Testicle. Yes, You believe something from the Daily Testicle. I did. And you think this is true because I read it on the you read it on the internet. internet, right? Yes. You should stop that forever. Stop the internet? No, just stop being dumb on the internet. The internet is an amazing tool that could be used for amazing things, but you should stop being an idiot on it. Unfriend. Snakes have legs. Bueno, creo que es una buena forma de resumirlo también. O sea, a veces nos quedamos con como, no hagamos la pega, ¿para qué? No importa, no pasa nada. Sí pasa, sí es relevante. Tanto en el mundo editorial, en el caso de los fake news, como también en el mundo de la publicidad y cómo nosotros cuidamos de esa cadena de distribución. ¿Cuál es el impacto de la visibilidad? Bueno, en términos de porcentuales, poco lo que habíamos visto, cómo se sirven, digamos, los anuncios, el estándar está sobre el 50%
yo diría prácticamente todos los países que tienen cierto nivel de desarrollo digital, considerando México incluso también, Reino Unido un poco más bajo. Y el punto es el siguiente: ¿en Chile hacemos algo? ¿Esto es un tema? ¿No pasa nada? ¿Nadie se preocupa? Bueno, sí. Hace un tiempo atrás, más de un año, estamos trabajando con Comscore, en conjunto con la IAB y en conjunto con un grupo de medios en Chile, de manera de poder determinar varias cosas. Nos interesaba mucho, sobre todo, saber cuáles son las tasas de tráfico inválido que tenemos en el país. Cuando nos dicen, el año pasado, la organización de avisadores dijo, en el mundo hay un 36% de tráfico inválido. ¡Qué olas, coa! Las marcas me dieron la mano al bolsillo y dijeron, no, ya sabéis que espérate, veamos de qué se trata esto. ¿Ah? Recomendaron incluso hacer menos inversiones en digital, aún a pesar de que crece en los porcentajes que sabemos que crece, 18 o 20 puntos anuales, ¿no? Bien, nos interesaba mucho entender si hay tráfico fraudulento e inválido y finalmente también cuáles son las tasas de viewability que nosotros podemos empezar a construir en términos de optimización para los medios que participan de este estudio. Bueno, en términos de visibilidad, tuvimos peaks de 57%, al cuarto, quinto día de una campaña que se corrió, lo que es una muy buena cifra, pero significa que un peak no significa una cifra estable, es decir, tenemos que trabajar en cada una de las posiciones todavía, en cada uno de los medios que estaban ahí, de manera de poder conseguir un estándar, ojalá lo más cercano posible a lo que nosotros sentimos son los mercados más desarrollados. Ahí está el benchmark, 54, 60% en Estados Unidos. Pero este es el número que más nos gustó. Porque quiere decir que todavía en este país no estamos tan mal en materia de tráfico inválido. Tenemos 0,6% de tráfico inválido versus ese 39% que andaba dando vueltas. ¿Ah? Y esto es súper relevante. Ahora, cosas que hay que considerar. Los medios que están participando ahí son medios de contenido premium. Si hacemos ese mismo estudio y se lo corremos a el compadre que le copia el sitio a CDF, probablemente el número sea distinto. Pero en esto lo importante es saber que siempre hay oportunidades de mejorar. En digital nosotros siempre hablamos de optimización. Esto se trata de eso. De hacerlo responsablemente y obviamente cada día mejor. Eso es. Muchas gracias. Bien, es difícil hablar después de un profesor tan histriónico como don Rodrigo. Hoy día les voy a presentar un poco lo que estamos haciendo las agencias por el tema del fraude. ¿Ya? Esto es bien importante y voy a hablar de parte de una agencia que creo que son los primeros en saber que comienza. El día de mañana se abre esta agencia que se llama Hearts and Science. Hearts and Science lleva como 2 años más o menos en el mundo funcionando. Es parte de Omnicom, que es un conglomerado gigantesco de agencias de medios, que en Chile tiene 3 agencias, que es OMD, PHD y OMG, que el día de mañana pasa a ser Hearts and Science. Lo interesante de esto, de Hearts and Science, es que no es una agencia de medios como tal, sino que es una agencia de marketing basada en datos. O sea, lo que hace es investigar los datos de cliente para inferir ciertas cosas, ¿cierto? Y en base a eso hacer un plan de medio, que es muy diferente a lo que se hace actualmente, ¿cierto? En base a estudios, otras cosas, que lo que estábamos hablando ahí con Rodrigo antes, que sabemos que mucha gente miente en los estudios. Con eso quiero decirles, y no sabía cómo partir la presentación, y para mí el fraude es una lata gigantesca. ¿Por qué? Porque en mi caso, aunque tengo cara de chico, llevo como 17 años trabajando en medios digitales. Y 17 años tratando de convencer a los clientes que por favor aumenten su share de inversión en medios digitales, porque es súper importante, los medios digitales son súper buenos, funcionan súper bien, etcétera. Y hoy día le estamos hablando del fraude.
Entonces es un problema de verdad muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque esto resta a la industria. Chile va muy atrasado en temas de marketing digital, muy atrasado en comparación con nuestras industrias. Hay otros países de Latinoamérica que van muy detrás de nosotros, pero en general con la penetración que tenemos de móviles, con la penetración que tenemos de Internet en Chile, deberíamos ir mucho más adelante en inversión de marketing digital. Y no lo estamos. Y le estamos hablando después de 15 años tratando de explicar qué es un clic y una impresión. Entonces ahora le decimos las impresiones no sirven y los clics son inválidos. Así que es de verdad que es una lata. Pero ya está, el problema está, lo explicó Rodrigo, el fraude está presente y tenemos que hacernos cargo, obviamente. Lo que dijo Rodrigo, digital no es el único. O sea, el problema y el heavy problem es que en digital todo se puede medir. Entonces podemos decir exactamente que ese 36% es tráfico que era inválido. El problema es que en los otros medios no podemos decir cuál es el tráfico inválido. Y por eso cuesta tanto, cuando tenemos una conversación con un gerente de marketing, explicarle el valor real de la publicidad digital. Si ustedes ven acá, y no sé si conocen el People Meter, famoso, son 450, o sea, son 600 hogares, 450 en la región metropolitana, 150 en regiones. ¿Cuánta gente queda fuera de ese estudio? En Chile somos, bueno, no sabemos, pero parece que como 18 millones. Entonces, en realidad se está infiriendo, ¿cierto?, el rating en base a unos hogares, que también, como mencionó Rodrigo, ni siquiera sabemos si están viendo en realidad el aviso. En la prensa hay una herramienta que se llama Valida, que ve la circulación neta, y Ipsos, que mide la lectoría. Pero esto en base a encuesta, ¿cierto? No estoy equivocado. Ya, muy bien. En base a encuesta. Entonces, en realidad, no sabemos quién vio la publicidad en un diario. Probablemente, yo, por ejemplo, ojeo el diario desde atrás hacia adelante y la primera página donde está la publicidad más cara ahí, no la veo. Entonces no fui expuesto. Entonces si hablamos de visibilidad, tampoco tenemos mucha visibilidad en otros medios. En la radio también está basado en base a encuestas. Yo no escucho radio nunca, a no ser cuando viene el auto. Y en la comunicación exterior también está basado en base a encuestas y otros estudios. Así que en realidad estamos castigando mucho al marketing digital. Sí, y es una pena porque recién estábamos convenciendo que era una impresión y un clic. Y ahora les decimos que está todo mal. Pero tenemos que hacernos cargo. ¿Cómo evitamos el fraude? ¿Quién de acá hace campañas de medios? ¿O está trabajando para eso? Ya. En general, las campañas de marketing, nosotros vemos dos tipos de campañas. Una campaña que son como de performance o campañas donde tenemos que lograr cierto objetivo de venta, cierto un lead, un llamado al click to call, etc. Y vemos otros tipos de campañas que son campañas de marca, ¿ya? Cuando lo que se quiere hacer es recordación de marca. En las campañas de performance, en realidad el problema del fraude no es tan terrible, o sea, lo es, pero en realidad nosotros estamos pagando porque la gente haga una acción. Y un robot no va a hacer una acción, un robot no va a llenar un formulario, un robot no va a llamar al click to call. Entonces, si pasa, o sea, si esa publicidad la ve o no la ve un robot, en realidad no es un problema tan grande. Donde sí hay mucho problema es en las campañas de marca, porque ahí lo que queremos hacer es que mucha gente se vea expuesta a nuestra campaña. Y nosotros calculamos cuánta gente se vio expuesta a la campaña. Y en realidad ahí podríamos no saber cuántas de esas personas no eran personas, de hecho. Entonces, en el caso de las campañas de performance, el objetivo tiene que estar en cumplir los KPIs de negocio y no necesariamente con las impresiones y clics. Entonces, todos los que estén estudiando y después vayan a trabajar en marketing,
no se fijen tanto en las impresiones y clics, sino que pónganse objetivos de negocio. O sea, tengo que aumentar mis ventas, tengo que conseguir más prospectos, etc. No nos fijemos tanto en ese dato que sí nos entrega información sobre la campaña, pero no es un dato tan relevante. Entonces, ¿estoy cumpliendo con mi objetivo, con mis KPIs, con las ventas o los prospectos? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Y en las campañas de marca, aunque generalmente vemos la cantidad de impresiones que se sirvieron y la frecuencia con las que se sirvieron, el foco tiene que estar más en el objetivo de marca. Por ejemplo, si nuestro objetivo es aumentar el TOM de publicidad, ¿aumentó el TOM de publicidad? Si nuestro objetivo es aumentar el TOM de marca, ¿aumentó o la recordación? Bueno, eso lo vamos a tener que ver en base a ciertas herramientas que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, sí, es un tema el fraude, pero estuvimos diciendo durante 10 o 15 años que las impresiones eran súper importantes, ahora parece que vamos a tener que decir que no tanto, sino que nos fijemos más en el objetivo de negocio. Y para eso, obviamente, hay que trabajar en la optimización de nuestra campaña. O sea, tenemos que hacer una revisión semanal de las operaciones, tenemos que hacer una revisión analítica de verdad de nuestra campaña, cómo está funcionando. Cuando finaliza la campaña, tenemos que hacer una revisión, ojalá sea trimestral, de los aprendizajes que hemos tenido de esa campaña y no necesariamente de si nuestra campaña tuvo más impresiones o más clics. Para eso tenemos muchas herramientas que son basadas en datos, ¿ya? Para lograr esos KPI. ¿Cuáles son? Acá les dejo una idea nomás de herramientas que ocupamos como agencia de medios y que estamos ocupando en Omnicom precisamente, ¿ya? Para la entrega de las campañas o el desempeño tenemos los ad server. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero los ad server son los robots que sirven las piezas y que nos permiten hacer un seguimiento y tenemos también un montón de otras herramientas que nos entrega Google, Facebook, Twitter y qué sé yo, que son herramientas propietarias de ellos y que comparten datos con nosotros, con las agencias. Para ver la audiencia está lo que mencionó Rodrigo, está Comscore, está Nielsen y están Neurostar y hay varias otras herramientas que pueden servir para medir la audiencia. Para ver la visibilidad y la seguridad de marca, o el viability, que también comentó Rodrigo, también tenemos otras herramientas que estamos ocupando. El mismo Ad Server, por ejemplo, en nuestro caso ocupamos mucho DoubleClick, también está Sysmeck, hay un montón de otros Ad Server que se pueden ocupar. Y en el caso de la salud de marca, también tenemos otras herramientas que se pueden ocupar y que son de encuesta. El Ad Server, voy a mencionar el caso de DoubleClick, que es el que conozco más, es un Ad Server que es de Google, ¿ya? ¿Y qué permite? Nos permite revisar exactamente dónde se sirvieron nuestras piezas, con insights geográficos, con insights de spam y fraude, con insights contextuales y de visibilidad. Entonces, lo que nos permite el Ad Server nos avisa cuando una impresión se sirvió fuera de Chile, por ejemplo, en nuestro caso. Nos avisa también si se sirvió en un sitio que contiene spam y fraude. Como es de Google, lo que hace Google es, va filtrando los sitios que contienen spam y fraude, ¿ya? Y los va guardando en una base de datos. Entonces, cuando se encuentra con este tipo de sitio, nos sirve la impresión en ese lugar. También podemos ver el contexto, y ahí es lo que hablábamos del brand safety. Por ejemplo, sabemos exactamente si es que una impresión fue servida en un sitio que contiene un asesinato o algún tema que no es bueno para nuestra marca. Y además nos dice exactamente cuáles sitios tienen más visibilidad o no. Aquí está cómo lo mide. En general, en las campañas que nosotros hemos corrido, en Chile Omnicom tiene aproximadamente unos 300 clientes, entre ellos grandes, muy grandes clientes, como Entel, que está aquí presente. Y en general la visibilidad de las campañas
se maneja entre un 50 y un 55%. Obviamente cuando se hace una optimización de esa campaña, cuando está corriendo, entonces esa visibilidad se puede subir mucho más. Lo que se puede hacer es ir filtrando los sitios que no nos entregan visibilidad buena, cortar la inversión con ellos, o si es que se está corriendo mediante una compra programática, desde el mismo sistema se puede cortar esa compra, ¿cierto? O terminar la compra y no seguir sirviendo en ese sitio para aumentar la visibilidad. Acá hay un ejemplo de cómo, no se ve muy bien, pero cómo estas herramientas nos dicen cuando una publicidad apareció en ciertos tópicos. Si ustedes se ven acá al lado, aparece, no sé, en yapo.cl hubo algo que habló de blasfemias, de armas y de temas sociales delicados. Entonces, si yo veo que esos números están subiendo, podría quitar a Yapo de mi... No tengo nada contra Yapo, pero salió ahí primero. Podríamos quitarlo de nuestra campaña, ¿cierto? Entonces, hay herramientas para prevenir este fraude. El fraude existe, pero tenemos cómo evitarlo, ¿ya? Cómo evitarlo. Obviamente, ahí hay un trabajo muy grande de máquina, que no podemos hacerlo en todas las campañas que corremos y uno a uno. Entonces, por eso confiamos mucho en máquinas. Lamentablemente, esta máquina es de Google, entonces no sabemos si Google no está haciendo fraude a nosotros. Esperemos que no. Y lo otro que se pueden hacer son para las campañas que son de marca, ¿ya? Que ahí lo que nos importa es que mucha gente vea nuestra publicidad, entonces podemos hacer ciertas encuestas, que son encuestas de BrandLift. Yo no sé si alguien ha escuchado las encuestas de BrandLift. Ahí hay varios. Lo que hace una encuesta de BrandLift es que a un grupo de control no se le muestra la publicidad y a otro grupo se le muestra. Y luego se le pregunta a ambos grupos si vieron tal o cual publicidad. Eso hace que sepamos si en un medio generó que la gente recordara más nuestra marca o no, ¿ya? Y eso lo hacen medios grandes como Google. Por ejemplo, en YouTube a veces les van a salir, cuando están viendo un video, está el típico video antes de InStream, que todos lo odian y lo saltan a los 5 segundos, pero es lo que nos paga el sueldo. A veces aparece ahí una encuesta que ustedes pueden contestar, ¿ya? Y esa encuesta lo que hace es ver si hubo recordación o no hubo recordación de marca. Eso también se hace en Facebook y también se hace en un montón de otros sitios y también los hacen empresas grandes como Nielsen o Mailware. Y lo otro que nos ayuda con la seguridad de marca es tener partners sólidos, ¿ya? Hay ciertos medios que nos permiten tener visibilidad prácticamente al 100%. Por ejemplo, Instagram Stories. Ustedes han visto en Instagram, ¿cierto?, que aparecen arriba las stories y de repente están viendo a los amigos y aparece una publicidad entre medio. Bueno, eso tuvo una visibilidad del 100%, prácticamente, si es que estuvo más de 2 segundos. Tuvo una visibilidad del 100% que es muy distinto a un banner que generalmente los obviamos. O sea, yo personalmente trabajo en esto y creo que nunca he hecho clic en un banner. Entonces, como que los obviamos mucho. Pero estos partners nos ayudan a tener visibilidad mucho mayor de la publicidad. Está el caso de Snapchat, ¿cierto?, de YouTube, Google mismo, Spotify, que también es un buen partner al respecto, y que además nos dejan auditarlos. ¿Ya? Esto es súper importante. Nos dejan auditarlos para saber si de verdad estas impresiones están siendo servidas o no. Y finalmente decirles también que es súper importante el humano. Por eso esta agencia se llama Heart and Science. Hay una parte que es como que los que estamos detrás de esto. O sea, tenemos que entender que al hacer la planificación tenemos que hacer una planificación correcta. Si lo único que hacemos es comprar impresiones porque son baratas, no estamos haciendo una planificación como corresponde. En realidad ahí depende mucho de la planificación estratégica que hay con el cliente, depende mucho del planner también, depende mucho de los gerentes de marketing de las empresas que de verdad estén encima de las cosas que se estén haciendo para así hacer una campaña como corresponde.
Entonces la invitación general es no irnos tan al foco de, vuelvo al clic y la impresión, que sí nos dan ciertas luces, pero no es lo más importante, sino que ver el macro marketing o el impacto a largo plazo que tiene mi campaña. Hay cosas que son controlables en el caso de nuestra campaña, como los medios que son de pago, el precio, las promociones, etcétera, que están ahí. Hay otros factores que son incontrolables en una campaña, que también tenemos que tenerlos en cuenta, que son el clima, cuando se voló tenemos ahí un letrero gigante, un building, y se voló, bueno, son factores que son incontrolables en una campaña. Cómo cambia el consumidor también es incontrolable, y la estacionalidad también. Pero hay factores que también nosotros podemos hacer que afecten en una campaña, que son los KPIs intermedios. El involucramiento que tengamos, las actividades en la página web, las búsquedas, etc. Y todo eso va a producir resultados de negocio, que son los que nos interesa ver. Nos interesa ver las ventas, los ingresos, las transacciones, más que el clic y las impresiones. Entonces, en resumen, para evitar el fraude hay que hacer un seguimiento del impacto de la campaña. Y eso es la invitación para todos, especialmente los que trabajan en marketing. Fíjense en esto, en el resultado para el negocio, si es que de verdad aumentamos las ventas, si es que hubo tom publicitario, tom de marca, que son las cosas duraderas y las que finalmente construyen relaciones con los clientes. Gracias. Agradecemos a Serge de Oliveira, Rodrigo Saavedra y Carlos Cazorla por esta reveladora presentación. Invitamos a los asistentes a realizar preguntas a nuestros relatores. Levantan la mano y se acercarán a donde están ustedes ubicados. ¿Aló? ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Lamentablemente Rodrigo tuvo que irse, tenía un viaje programado y como se extendió mucho en su presentación, tuvo que ir corriendo al aeropuerto. Sin embargo, vamos a aprovechar la presencia de Carlos, y ya que están medio tímidos y no veo ninguna mano levantada, yo voy a empezar con la primera pregunta para Carlos. A ver, Rodrigo presentó justamente un montón de problemáticas relacionadas con la publicidad digital, que tienen que ver tanto con el fraude propiamente tal como con la visibilidad de la publicidad. ¿Cuál crees tú que de esos problemas que mostró y presentó Rodrigo es el que hoy día tiene mayor impacto con respecto a los avisadores? Yo creo que el mayor problema, por lo que mencionó Rodrigo al final, la mayoría de los sitios que tienen como fraude están siendo filtrados. O sea, y como vimos también, hay muchas herramientas que filtran mucho estos sitios de fraude y van aprendiendo y van filtrando cada día mejor. Pienso en lo que hay que trabajar en la visibilidad. Y eso es súper importante en el caso de los medios, por ejemplo, chilenos. Están súper preocupados de vender publicidad a toda costa, y no quiero mencionar a ninguno para no tener problemas, pero cuando uno entra a algún diario, por ejemplo, muy importante, se van a dar cuenta que hay 20 marcas, hay un ITT que salió al principio, que es esa publicidad, ¿cierto?, que aparece al principio, y después aparecen otras 20 marcas alrededor. Eso hace que nuestras marcas se pierdan. O sea, yo no soy capaz de distinguir entre esas 20 marcas que me aparecieron, o 20 banners que me aparecieron al mismo tiempo, no soy capaz de distinguir una marca en concreto. Ahí hay un problema. Y el tema del viewability, que es lo que estuvo comentando Rodrigo, que en general hay muchos anuncios que aparecen abajo, que se cargaron en realidad, pero que nunca nadie los vio. Así que tenemos que tratar de llegar a la visibilidad por lo menos del 100%. O sea, va a ser imposible llegar al 100%, pero lo más cercano al 70%, y es lo que tenemos que seguir trabajando como industria. Tenemos una pregunta por allá. Sí, hola. ¿Dónde? Que levante la mano. Ahí, ya. Bueno, mi nombre es Gonzalo. Muchas gracias por la invitación y gracias por la charla. Pero yo, bueno, estuve bien atento y bien preocupado, pero mi pregunta va más por el lado
de las pymes. ¿Cómo aplicas, en términos de la información que entregó anteriormente y que entregaste tú, cómo aplicas la herramienta en términos, porque para una pyme en este caso sea los recursos que son más acotados también sean mucho más beneficiosos y que tampoco esto merme y caiga en el tema del fraude y te provoque falsas visitas o falsos likes, y que eso sea para una gran empresa es mucho menos le pega mucho menos en términos de volumen que para una pyme? ¿Cómo aplicáis la herramienta y el control respecto de eso? ¿Voy yo? Ya. En realidad las pymes generalmente donde anuncian es en los grandes conglomerados, porque son los que te permiten no pasar por una agencia de medios. O sea, por ejemplo, una pyme puede anunciar en Google, puede anunciar en Facebook, puede anunciar en Twitter, puede anunciar en Waze, que son estos grandes conglomerados donde uno puede poner su tarjeta de crédito y anunciar ahí directamente. Confiamos en que estos grandes conglomerados no están haciendo fraude. Partimos de esa base. ¿Ya? Confiamos porque ellos también son líderes de la industria y en realidad si hacen fraude están atacando su propio negocio. Entonces puede que haya algún chanchullo por ahí, debe haberlo, supongo, pero en realidad no debería ser tanto. Donde principalmente se da este tema de fraude es, por ejemplo, en las redes publicitarias, que tienen un montón de sitios, ¿cierto? Que es millones de sitios y que no tienen control sobre ellos. Ahí hay mucho problema. Entonces, mi invitación a las pymes es tratar de invertir más en los grandes conglomerados porque hay menos problemas. Por ejemplo, en el caso de Google, te va a decir cuántos clics fueron inválidos y los va a restar de la cuenta. No tenemos cómo comprobar que esos clics fueron inválidos, pero aparecen y los van a restar de la cuenta. Entonces, hay una preocupación ahí. Y lo otro es lo que les comentaba. Vean si de verdad la campaña publicitaria que están haciendo, aunque sea chiquitita, pero si tuvo un real impacto en el negocio. Los clics están buenos, sí, pero vean de verdad si, por ejemplo, yo con mi campaña pequeñita de 5 lucas quería llenar 10 prospectos. Si los llené, estoy pagado. Si no los llené, entonces tal vez tengo que ver otro medio para trabajar. O sea, para complementar la respuesta de Carlos, y yo creo que algo, yo sé que Rodrigo lo hace, yo también lo hago en clase, digamos, que es justamente ir más allá de las simples métricas que te entregan los medios digitales. O sea, hoy día, justamente como bien lo decía Carlos, el clic, la impresión, ya no son métricas relevantes a la hora de hacer marketing digital. Son un indicador que te sirve para la operación, para tu gestión con tu agencia de publicidad eventualmente, para ver el desempeño comunicacional que tiene una pieza publicitaria. Pero lo que realmente te debería preocupar, y sobre todo si eres pyme, es el impacto que está teniendo todos tus esfuerzos de marketing digital en el negocio. Y eso es justamente ir al punto que decía Carlos, no fijarse tanto en los clics y las impresiones, pero en cuántos formularios de contacto efectivamente se llenaron, en cuántos nuevos clientes llegaron, en cuántos llamados telefónicos llegaron al call center o a la secretaria, más allá de simplemente el clic y la impresión, que en realidad es un indicador más operativo de tu campaña, más que del impacto que tiene realmente en el negocio. ¿Otras preguntas? Por allá. Hola, mi nombre es María Soledad. Hola. Yo como compradora de medios, quisiera primero comentar, y jefa de marketing también, quisiera comentar que, bueno, no todos los jefes de marketing somos tan irresponsables de no preocuparnos de revisar también que hayan palabras que nosotros vetamos en las búsquedas de Google, que creo que es algo más o menos básico en realidad. Quizás para mí es básico, quizás a lo mejor para otros es primera vez que lo escuchan, pero creo que era importante también mencionarlo. Segundo, me suena también el tema de los trackers, que también se pueden usar, son para uno como empresa una herramienta muy importante. O sea, si yo le pago a por ejemplo, a un medio de comunicación por una cierta publicidad y le doy un tracker, es decir, cuando ellos me dan el análisis de cuántas impresiones tuvieron o cuántos clics tuvieron en el fondo, yo también veo con el tracker cuántos clics de ellos efectivamente llegaron por ese medio
a mi página web. Entonces yo los puedo comparar y revisar efectivamente si hubo un tráfico no humano, como ustedes lo presentaron, o no. Y en mi caso, por lo menos afortunadamente, y también he publicado con medios serios, no he tenido ningún problema. Entonces también recomiendo, tanto para las pymes como para cualquier otra empresa, el usar los trackers. También es una idea muy buena y que en realidad también creo que es un concepto básico para todas las empresas. Finalmente, hay un tema que me preocupa mucho, que es el content scraper, el robo de contenido. No es una responsabilidad de Google de preocuparse de que el buscador como tal no esté replicando contenido o duplicando el contenido y usándolo dentro de las listas de la lista de los buscadores. Por ejemplo, a mí me pasó, yo trabajo en una aerolínea y una agencia de viajes nos dejó de vender. Entonces lo que pasó fue que yo empecé a buscar en Google el nombre de mi aerolínea y esta agencia de viajes la estaba usando. Acto seguido, yo llamo a Google y digo, ¿sabes qué? Esta aerolínea está usando el nombre de esta agencia está usando el nombre de mi aerolínea, pero no debería porque ya no nos están vendiendo. Necesito que lo eliminen porque están usando mi marca sin mi consentimiento y además es contenido falso, malicioso. Lo eliminaron. Entonces, Google también tiene una responsabilidad cuando están duplicando contenido y también creo que los mismos autores de los contenidos, en el caso de que se sintieran afectados, también pueden acceder a hacer esa solicitud, ¿no? O sea, efectivamente, como bien lo levantas, Google, como un actor importante en la industria, tiene obviamente un grado de responsabilidad con respecto a los resultados de búsqueda que realiza y que despliega, ¿ah? Sin embargo, a la base parte, digamos, de una falta ética de una empresa que decide, en el caso del ejemplo que diste tú, seguir utilizando tu marca a pesar de que ya no te comercializa. Entonces, ¿hay responsabilidad del medio que lo difunde? Sí, pero a la base también hay un problema ético y por eso, digamos, existen hoy día entidades como el CONAR y otras más, justamente de regulación con respecto a la ética, digamos, en el ámbito publicitario, justamente por eso, porque, entre comillas, si dejamos de tratarnos como caballeros, pucha, se puede prestar para cualquier cosa, ¿ah? Y obviamente no hay límite. Por suerte, efectivamente, cuando uno levanta el teléfono y llama a Google o llama a otro medio importante y serio, puede levantar el punto y generalmente lo toman sin mayor problema y se hacen cargo del problema, ¿ah? Ahora, el origen es más complejo, ¿ah? Y ahí generalmente demuestra cierta mala fe o cierta mala práctica por parte del origen, digamos, del problema. ¿Más preguntas? Sí. Por acá. Sí. ¿Qué tal? Oye, felicitarlos primero, Iván, por la exposición. Mi nombre es Miguel Pinto. Yo, a lo personal, me estoy iniciando en este mundo, ¿ya? Bienvenido. Así que, y coincidentemente, yo soy de Región, vengo de Rancagua, ¿ya? Trabajé con un medio radial allá en Rancagua. ¿Ah? ¿Valió la pena el viaje para hoy día? Está valiendo la pena y espero que siga valiendo la pena. Súper. Sí. El coffee vale toda la pena. Sí. Confía. Oye, no, como decía Carlos, ¿no es cierto? 10 años ahí luchando por educar, ahora quedan 10 años más por seguir diciendo que sirve. Oye, pero como te decía, mira, a ver, yo trabajé por esas cosas de la vida, sí, creo que me va conduciendo la vida por algún camino que tiene que ver con el tema de la publicidad. Y trabajé con un medio radial en Rancagua, tema nuevo para mí, así que hablé muchas cosas de venta, vengo del mundo de la venta, ¿ya? Y he ido conociendo esta industria de la publicidad, ¿ya? Y el tema de la agencia. Entonces, conectando un poco con lo que tú estabas mencionando recién, ¿ya? Que por un lado tenemos el fraude, ¿cierto? Que lo están propiciando los malos, por decirlo de esa forma. Pero la pregunta que tengo es la siguiente. Bueno, y parte de la base que hay un tema de desconocimiento también ya a nivel del cliente final, porque esto tiene que ver con el cliente final que está pagando. ¿Ya? ¿Hasta qué punto los medios hoy día tienen una responsabilidad de que eso se rente bien? Si el cliente es un poco instruido, genial, te va a poner las preguntas que corresponden, pero si no es instruido, te deposita la confianza, podéis destruir ese presupuesto o realmente lo podéis rentabilizar. Entonces mi pregunta, por un lado, es, las agencias de medios que hoy día conocen esto también tienen dos caminos, ¿ya?
irse por el camino de la ética o irse por el camino, ¿no es cierto?, de la tentación y el easy money, que se llama, ¿no es cierto?, aprovechando eso. Entonces, pregunto, ¿hoy día se está pensando a nivel de industria que se regule esto de alguna forma? Por ejemplo, sabemos que la televisión hoy día cuelga, ¿no es cierto?, un Consejo Nacional, etcétera, etcétera. A nivel de las agencias de medios, porque esto es lo mismo, o sea, si alguien lo está haciendo mal, me imagino que los que lo están haciendo bien querrán, ¿no es cierto?, ir limpiando la industria de aquellos que lo están haciendo mal. Entonces, ahí hay una pregunta, ¿ya? Por ese lado, si se están pensando a nivel, tú que estás metido en el tema, si se está pensando a nivel de la agencia de medios hoy día de poder tener un ente que vaya regulando esto y precisamente que imperen el tema de las buenas prácticas, por decirlo de esa forma. Sí, hay un gremio que se llama la AAM, 3A, AAM, que es la Asociación de Agencias de Medios, 2A, Asociación de Agencias de Medios, que agrupa a todas las agencias y que regula también buenas prácticas. Para una agencia de medios, revisar estos temas que estábamos viendo ahora es el desde. O sea, tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque en el momento que una agencia de medios empieza a hacer prácticas fraudulentas, pierde la confianza de los clientes. Y en un medio tan pequeño como es el marketing en Chile, si alguien hace algo así, se sabe inmediatamente. Todos nos conocemos. Entonces, en realidad, las agencias parten desde de trabajar por velar porque las campañas funcionen y tengan una visibilidad lo mejor posible. Nosotros trabajamos además comprando medios, entonces en realidad a los medios tampoco le conviene hacer estas prácticas fraudulentas. Ya, disculpa, una consulta, pero en esta agrupación que existe, que bueno que exista, ¿qué porcentaje de las agencias pertenecen? Por lo menos las más, yo no sé las agencias más pequeñas, pero por lo menos los grupos más grandes pertenecen a la asociación de Pero agencias. los grupos más grandes también son los que están sirviendo a los clientes más grandes. Generalmente. Sí, ¿por qué te digo esto? Porque grandes y pequeños, o sea, sí. En el caso, por ejemplo, de agencias como nosotros, también trabaja con clientes más pequeños. Ahora, obviamente quedan fuera las pymes o qué sé yo, porque no van a trabajar con una agencia de medios, no les conviene. Puede que sea como relativo. Pero bueno, para seguir, podemos seguir conversando después. Oye, gracias por la respuesta. ¿Más preguntas? Sí. Cara conocida. Hola. Muy buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Tanto tiempo. Sí. No, mira, sabes que a mí me interesaba como una visión como más en el futuro. O sea, porque me da la impresión que hay mucho desconocimiento en las empresas de esto. O sea, como que no sé si llegan tan profundo en las empresas a ver si realmente se vio la publicidad en digital. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de más adelante, como de la visión que viene en los próximos 5 años respecto en Chile? ¿Las empresas van a pagar por visibilidad? ¿O los gerentes de marketing van a estar pendientes de esto porque les afecta la marca, la reputación de marca? ¿O todavía preocuparnos porque los clics se consuman? Así como, ¿cómo es la visión aquí local tuya? A ver, yo en lo personal yo creo que es súper interesante el momento en que estamos viviendo ahora, porque efectivamente estamos viendo que el mercado del marketing digital y la publicidad digital está madurando y por lo tanto empiezan a aparecer ese tipo de prácticas que antes ni siquiera eran tema, o sea, se asumía que todo funcionaba bien y estamos empezando a detectar eso. Y empezamos a detectar eso justamente porque los clientes empiezan a ser más exigentes, ¿ah? Porque justamente a mayor experiencia de cliente, mayor es el nivel de exigencia que tiene con respecto a la inversión que está realizando desde un punto de vista publicitario. Entonces, ¿qué es lo que se da hoy día? Hoy día, efectivamente, bueno, Carlos comentaba, tiene 17 años trabajando en la industria, yo tengo unas canas más y unos años más que él. Varios más. Un poquito más, si no me eché para abajo. ¿Ah? Y efectivamente, hay una generación de ejecutivos hoy día que están del lado de las marcas que empieza a exigir más y que quiere saber efectivamente cuál es el retorno real que está teniendo sobre la inversión que está realizando en medio. Y empieza a cuestionar justamente más allá del clic y la impresión. O sea, de verdad quiere empezar a saber qué es lo que se está haciendo. Y en ese sentido,
lo bueno es que para acompañar esa necesidad o esa curiosidad natural por utilizar un medio que obviamente desde un punto de vista del consumidor es un medio que hoy día es muy masivo y por lo tanto uno tiene que estar en digital, no tiene alternativa hoy día. Por suerte existen justamente ofertas como la de diplomado y de los distintos diplomados que tiene la universidad para que justamente los ejecutivos que hoy día están muy al debe con respecto a ese conocimiento, adquiere conocimiento para empezar a cuestionar y preguntarse qué es lo que está pasando de verdad con su marca en digital. O sea, sin desmerecer a los comunicadores, publicistas, periodistas, diseñadores, hoy día el mundo de la comunicación ya se hizo cargo de digital ya hace varios años y se ve justamente una preocupación desde la carrera de pregrado para instruir y formar a los creativos publicitarios con respecto a digital, a los planners, a los periodistas para generar contenido. Sin embargo, desde el negocio, desde justamente las ingenierías comerciales, estamos al debe y hoy día ya empiezan a aparecer justamente diplomados de marketing digital como lo que tiene la universidad y otras formaciones que de repente los mismos medios ofrecen, ¿ah?, para ir aumentando el conocimiento, porque justamente si no queremos una crisis de confianza entre el avisador y los medios, bueno, el avisador tiene que tener un mayor conocimiento para saber de verdad qué es lo que está pasando con la inversión que está haciendo. Entonces, a futuro, lo que se espera que justamente se dé un poco lo que mencionaba Carlos, que por un lado, bueno, ese tema se vaya limpiando y de alguna manera higienizando, con justamente herramientas, con una serie de prácticas, pero por otro lado que la madurez digital de los ejecutivos aumente para justamente, entre comillas, saber detectar ese tipo de problemas y saber cómo enfrentar ese tipo de problemas. Entonces, yo estoy, entre comillas, bastante optimista con respecto a lo que puede pasar en los próximos años, porque estamos viendo que efectivamente ya hay una buena batería de herramientas para poder detectar ese tipo de práctica, poder justamente aislarlas de un plan de medio o de una campaña que estemos realizando. Pero por otro lado, y entre comillas, parte de las cosas que a mí me motivan, vemos que también ya hay una oferta académica que responde a esas necesidades para formar ejecutivos que sean capaces de entender ese tipo de problemática. Espero haber contestado tu pregunta. ¿Más preguntas? Por razones de tiempo, podemos llegar hasta acá con las preguntas, pero después estarán invitados a un café donde podrán seguir con la discusión, ¿sí? Agradecemos a los relatores por esta excelente presentación, con un aplauso, y a todos quienes hoy nos acompañaron. Los invitamos a la salida del auditorio a seguir con la discusión compartiendo un café. Muy buenas noches, muchas gracias.